Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mis hermanos, Dios está con nosotros, mis hermanos. Estamos bendecidos, ¿verdad? Estamos prosperados y estamos en victoria, mis hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿sí? Dios ha sido misericordioso con nosotros. Así que, mis hermanos, es motivo para que estemos contentos, para que estemos alegres. Para mí es un privilegio el poder estar acá, el poder compartir la palabra de Dios con personas como ustedes, mis hermanos, que están deseosos de aprender la palabra de Dios. ¿Se recuerdan que David decía, yo me alegraré con los que me decían, vamos a la casa de Dios, ¿verdad? Podríamos estar hoy en muchos lugares, ¿sí? Podríamos haber ido a almorzar, podríamos haber ido a un parque, podríamos ir a un parque de diversiones, pero yo creo que hemos escogido la mejor parte, que es venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios para nosotros el día de hoy? ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien, mis hermanos. Veo con esa motivación, con ese… Solo, yo no sé si entendí bien, pero yo creo que agregaron una hora o quitaron una hora. Parece que les quitaron una hora, fíjense. No que se las agregaron. Mis hermanos, una vez más, es una bendición. Miren, como todos sabemos, empezamos un nuevo curso y el curso, el título es Arrepentimiento de Obras Muertas. La semana pasada vimos la lección sobre el pecado y la necesidad de la salvación. ¿Se recuerdan? Sí, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de salvación, mis hermanos, y yo creo que estuvo muy extraordinaria la plática. Así que vamos a empezar con la plática de hoy. La plática de hoy se llama Arrepentimiento de Obras Muertas. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie para que, ¿verdad? Pump it up un poquito, la sangre que se mueva un poquito. Y vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder escuchar tu palabra y a mí, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté tanto en mí, Señor, para compartir tu palabra, como en mis hermanos, Señor, para recibirla, que sea una tierra fértil, Señor, como dice tu palabra, Señor, que dé esta palabra el fruto para lo que tú la has hablado, Señor. Que, Señor, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre Celestial. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que no sea, Señor, esa palabra, Señor, que viene el enemigo y la roba, Padre Celestial, la que cae entre espinos, la que cae entre piedras, Señor, sino que caiga en una tierra fértil, Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, ahora sí, podemos sentarnos. Entonces decíamos que la plática de hoy se llama el arrepentimiento de obras muertas. Y eso lo encontramos en Hebreos 6, que son los principios, los fundamentos de nuestra cristianidad, ¿verdad? De nuestra vida cristiana. Pero fíjese que en Hebreos 5:11 quisiera compartirles esto porque esto ya se lo habían compartido a la iglesia. Esto no era nuevo, esto ya lo habían compartido. ¿Por qué se los están compartiendo nuevamente a la iglesia de Hebreos? Miren, dice Hebreos 5:11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, mis hermanos, tres cosas. Fíjense que uno,
muchas veces escuchamos y pensamos, ¿verdad?, que el alimento sólido son esas pláticas que nos hablan del Apocalipsis o que nos hablan de qué color eran las riendas del caballo blanco, ¿verdad?, que viene en el Apocalipsis, o que si Leviatán está en el fondo del mar, o cosas, mis hermanos, que a veces tanta profundidad que ni entendemos, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno le pregunta a gente, oye, ¿cómo estuvo la prédica? Extraordinaria. ¿De qué se trató? Saber, ¿verdad? Ni entendí. Pero fue tanta la profundidad que la verdad ni entendí. Entonces, mis hermanos, a veces pensamos que ese es alimento sólido, pero realmente no ese es el alimento sólido. ¿De qué está hablando aquí? Dice de la palabra de justicia. Que hagamos cosas justas, que entendamos las cosas justas, ¿sí? Que practiquemos la palabra de Dios. De eso nos está hablando, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, ahorita lo que vamos a aprender son los rudimentos de la palabra. El principio, el fundamento. Para mí, que yo soy constructor, ¿verdad? El footing, ¿cómo le podemos llamar? Footing, fundamento, ¿verdad?, la fundación de una casa. Entonces, es importante porque, mis hermanos, tan grande como querramos que sea el edificio, así tienen que ser los footings, así tiene que ser el fundamento. Este es el fundamento. Nosotros tenemos que estar claros en estos aspectos, porque si no, nuestro fundamento es débil. ¿Sí? No tenemos un fundamento sólido. Necesitamos tener un fundamento sólido. En otras palabras, mis hermanos, esto que estamos hablando ahorita, nosotros debemos de poder explicárselo a cualquier persona. Dice que debiendo ser ya maestros. Esto nosotros lo debemos de explicar con facilidad a cualquier persona. ¿Sí? Cuando dice que debemos de ser ya maestros, no necesariamente quiere decir que vamos a estar aquí predicando o que vamos a estar dando clases, pero que podamos explicarlo, que podamos enseñarlo a los demás. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor forma de que no se nos olviden las cosas? Es enseñándolo, practicándolo y enseñándolo, ¿verdad? Así no se nos olvidan las cosas. Entonces, de eso está hablando, ¿verdad, mis hermanos? Uno, que lo practiquemos. Dos, que lo enseñemos. Entonces, les decía que es importante porque es el fundamento, es el footing, es la base. Si yo como constructor, ¿verdad?, he hecho tantas casas, la verdad no puedo ni contar cuántas casas, pero el punto es que cada vez que yo construyo una casa, yo hago custom homes, ¿verdad? Casas que la gente quiere, no son track pues, ¿verdad?, sino que es a como la gente las quiere, ¿verdad? Son diseños especiales o cosas que, ¿verdad?, casas grandes, casas con especificaciones muy claras y diferentes, ¿verdad? Muchas veces con finish muy extravagantes, pero el punto es, fíjense que a mí me sucede que cuando agarramos un contrato y empezamos a hacer una casa, empezamos a trabajar en los footings, empezamos a trabajar en la base de la casa, y la gente, el dueño está ansioso de que bueno, ¿cuándo la casa? No, y pasa un mes, y la casa, y pasan 2 meses, y nosotros trabajando en el footing, y el dueño, y la casa. Él quiere ver la estructura, él quiere ver ya. Sí, pero es que primero tenemos que trabajar en el footing, porque, mis hermanos, si el footing no es fuerte, no va a resistir la casa. Entonces, por fin empezamos a levantar el framing y la gente ahí está contenta, ¿verdad?, porque ya va viendo la casa. Pero se dan cuenta de la importancia de trabajar en la fundación. Es lo que va a resistir, ¿verdad? Es lo que va a hacer que tu edificio resista. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, mis hermanos, pero a mí me ha pasado de que estoy construyendo algo en mi vida y voy trabajando, mis hermanos, y a veces invierto muchos años. Si es un negocio, invertimos dinero, invertimos tanto, ¿verdad, mis hermanos? Si es nuestro hogar y de repente se derrumba. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado y se cayó. Y yo me pregunto, ¿por qué? Tantos años de esfuerzo, tantos años de trabajo y se cayó. ¿Y saben por qué es? Porque el footing no estaba sólido. Dios quiere que tengas un edificio. Tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York y ves unos rascacielos, ¿verdad? Ves unos edificios grandísimos, pero allá por la cuestión de tierra, ¿verdad?, que es una isla, a veces los edificios no son muy anchos, son delgaditos, y miras las grandes torres. Imagínense los grandes footings que tienen para que resista eso. Entonces, por eso es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos claridad en esto,
Porque esta es la base, este es el footing, esto es lo que sostiene nuestra fe, esto es lo que sostiene todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida, esto es lo que sostiene nuestros matrimonios, esto es lo que sostiene, mis hermanos, nuestros negocios, esto es lo que sostiene todo lo que Dios quiere construir en tu vida. Pero necesitamos tener footings o fundación fuerte. ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces, muy bien, yo creo que una vez más, como les decía, yo creo que esto es muy importante. Y vamos a pasar a lo que es entonces el primer fundamento, que es arrepentimiento de obras muertas. Entonces, miren, les voy a leer un poquito. En esta lección aprenderemos sobre el arrepentimiento de obras muertas, poniendo énfasis en la importancia que tiene el arrepentimiento como el punto de partida de una correcta relación con Dios. De tal manera que todo lo que hacemos en su nombre le sea agradable por medio de Jesús. El arrepentimiento hace que una persona se vuelva del pecado y de las obras muertas a Dios para servirle y hacer sus obras. ¿Se dan cuenta para qué? ¿Para qué es el arrepentimiento? Para que nosotros nos volvamos del pecado, pero ¿para qué? Para servirle a Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos sirva a nosotros. Yo tengo planes y quiero que Dios venga y bendiga mis planes, pero es para que nosotros le sirvamos a Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense que otro aspecto muy importante y curioso es que estaba pasando en la iglesia de Hebreos. Lo que estaba pasando es que estaban enseñando sobre que ya no necesitaban otro sacrificio, que Cristo Jesús vino a cumplir ya solo ese sacrificio y ya no se necesitan más sacrificios. Pero la mayoría de las personas que asistían a esa iglesia eran judíos. Ellos, mis hermanos, tienen una cultura diferente. Ellos aprendieron desde niños a que hay que ofrecer sacrificios. ¿Sí? Entonces lo que estaba sucediendo, mis hermanos, es que ¿por qué Pablo les dice que ustedes todavía son niños y no entienden? Es porque ellos a escondidas seguían haciendo los sacrificios, porque no creían que la sangre de Cristo Jesús fuera suficiente para limpiar sus pecados. Entonces, se dan cuenta, muchas veces sucumbieron, ¿verdad?, ante la presión de la familia, ¿verdad, mis hermanos? ¿Saben qué hacían los padres en ese tiempo, de la familia, de los padres judíos? Prácticamente, cuando un hijo ya no quería hacer las obras o lo que ellos hacían, las prácticas que ellos tenían, lo daban por muerto. Hasta practicaban un funeral, practicaban un sepelio prácticamente para decir que este hijo ya está muerto y ya no, o sea, lo desconocemos como hijo porque ya no practica las cosas que nosotros practicamos. Y entonces, si nos damos cuenta, es algo similar hoy en día, ¿sí? Las presiones que nos pone el mundo, ¿verdad? La familia, ¿sí? Acaba de pasar Halloween, ¿verdad, mis hermanos? ¿Saben ustedes que muchos cristianos celebran Halloween? Visten a sus niñitos de santitos, visten a sus… Sí, la presión del mundo, la presión de la familia, ¿verdad, mis hermanos? Pero ¿es esa la voluntad de Dios realmente? ¿O son niños? Necesitamos todavía que nos den lechita, ¿verdad? Porque no entendemos. Necesitamos que nos sigan hablando las mismas cosas. Cuando realmente, ¿verdad, mis hermanos? Somos maduros, entendemos, no hay necesidad de que nos digan. Sabemos qué es bueno y qué es malo. Entendemos la palabra de justicia. Por eso, mis hermanos, nosotros ¿qué recomendamos? Leamos la Biblia. Leamos la Biblia, mis hermanos. No hay necesidad que nos estén diciendo esto es bueno y esto es malo. Nosotros debemos de saber distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos a fin de año, ¿verdad? Vaya que solo hay arbolitos, no arreglaron antes. Pero, mis hermanos, hay muchas prácticas y muchas costumbres que nosotros debemos de discernir si son buenas o malas. Sí, nosotros no les vamos a decir, mis hermanos, son buenas o son malas. O es simplemente por la cultura. Recuérdense, ellos tenían una cultura judía. Nosotros tenemos una cultura latina, una cultura hispana que dice que tenemos que hacer ciertas cosas. Sí, están en la palabra de Dios, mi hermano. Son respaldadas por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlas? Fíjense, pues, muchas veces recibimos consejo, ¿verdad, mis hermanos? Del borracho de la casa, que nos dice, ¿verdad? No, hombre, ¿para qué están dando dinero ahí en la iglesia manteniendo a esas personas y toda la cuestión? Borracho el otro, ¿qué sabe de qué sabe? Pero, nosotros decimos, no, pues, ¿sabes qué? Tiene razón, no. ¿Qué onda? ¿Qué rollo?
En serio. Muchas veces recibimos consejos, mis hermanos, de mi hermana, hasta de mi mamá, ¿verdad? Divorciada, saber cuántos matrimonios y quiere darme consejos de matrimonios. Ahí está la palabra de Dios, mi hermano. ¿Qué vamos a escuchar? La palabra de Dios. Por eso dice, son niños. Todavía necesitan que se les enseñen las cosas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces necesitamos, mis hermanos, aprender y tener claridad en esto. Fíjense, entonces vamos a hablar del arrepentimiento, de su importancia. Hechos 17:30 dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Miren, hubo un tiempo que Dios nos permitió que viviéramos en esa ignorancia. Sí, yo creo que muchos de nosotros vivimos en esa ignorancia, ¿verdad? Celebrando cosas para el mundo, estaba oyendo, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen el día del cáncer, ¿verdad? Y la gente se viste de rosado y sale. Dice, no, yo no voy a ir a celebrar el cáncer. O sea, ¿qué nos pasa? Entonces, una vez más, Dios nos permitió vivir en esa ignorancia, pero ahora dice, es necesario que todo hombre, toda persona se arrepienta. Sí, necesitamos arrepentirnos. Entonces, miramos, hablar de arrepentimiento es esencial por las siguientes razones. Los profetas en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles y los discípulos predicaron sobre la necesidad del arrepentimiento y un cambio de vida. Es el primer rudimento de la doctrina de Cristo mencionada en Hebreos 6:1. Es absolutamente necesario para que todo ser humano reciba el perdón de sus pecados y reciba el don del Espíritu Santo. El verdadero arrepentimiento prepara nuestro corazón para hacer lo correcto y producir buen fruto. Nos da la oportunidad de tratar con la maldad de nuestro corazón y volvernos a Dios. Y vamos a ver Hechos 3:19. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense qué lindo y qué maravilloso, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, mis hermanos, la paga del pecado es muerte. Pero dice Dios que vengamos y nos arrepintamos. Y va a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, mi hermano. Entonces, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Ahora, ¿qué es? En términos generales, arrepentimiento es volverse, cambiar. Las palabras en los idiomas originales, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, describen el arrepentimiento como volverse, alejarse, retirarse, pasar, diferente, reconsiderar, cambio de mentalidad, cambiar. Basado en esto concluimos que arrepentimiento es alejarse del pecado y de nuestro propio camino, cambiando nuestra mentalidad. ¿Se dan cuenta que el Señor dice que cambiemos, que nos transformemos, que cambiemos nuestra forma de pensar? ¿Y a qué se refiere, mis hermanos? Que cambiemos nuestra forma de pensar, que nos transformemos. ¿A qué se refiere? Fíjense que un ejemplo podría ser, ¿se recuerdan que Jesucristo convirtió el agua en vino? Sí, o sea, es un cambio. Hoy eres esta persona, mañana eres una persona completamente diferente. Eso es el arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento implica acción. No solamente es que me arrepiento, sino que cambio de mentalidad, cambio de actitud, cambio de forma de proceder. Sí, antes era rebelde, ahora voy a ser sumiso. Algo que el Señor insiste mucho, mis hermanos, que seamos humildes, que seamos sencillos. Entonces, miren, el arrepentimiento implica reconocer que Dios está totalmente en lo correcto y dejar de excusarnos y justificarnos por el pecado. También demanda una transformación genuina de la mente y el corazón y la actitud, las emociones, la voluntad, las acciones y por consiguiente de nuestro estilo de vida. O sea, va a cambiar nuestra forma, nuestro estilo de vida, la forma en que procedemos. ¿Sí? Entonces, eso es el arrepentimiento. ¿Sí? Un cambio
cambiar de dirección. Vamos aquí, vamos a tener un cambio completamente, ¿verdad? Veníamos caminando de esta manera, ahora vamos a cambiar completamente de proceder. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Muy bien. ¿Qué no es? ¿Qué no es arrepentimiento? Porque muchas veces nos confundimos, ¿sí? Pensamos que estamos arrepentidos, pero realmente no es arrepentimiento. Miren, no es sentirse profundamente conmovido por la conciencia de haber hecho lo malo. Nos sentimos mal, ¿verdad, mis hermanos? Porque hicimos algo malo y andamos pensando que hice algo malo, pero no hay arrepentimiento. ¿Sí? Ese es solamente un sentimiento. No es un sentimiento de culpa o sentirse mal por hacer algo incorrecto. Mis hermanos, hasta podemos venir y llorar. Yo platicaba con mi esposa, ¿verdad? Y bromeando con ella le digo, yo creo que esto se aplica bastante, ¿verdad? No se van a ofender, hermanas, pero en las mujeres, ¿verdad? Estamos hablando, no, pero es que pasó esto, no, es que no sé qué. O sea, no es llorar, porque muchas veces pueden llorar, pero no hay arrepentimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La otra persona se conmueve y dice, ay, no, pobrecita, no, ya no llores. Sí, pues no hay arrepentimiento, ahí no pasó nada. No hay cambio de actitud. Cuando hay un arrepentimiento, hay un cambio de actitud. Ahora, como me decía mi esposa, así, pero también los hombres. Claro, por supuesto, también puede pasar en los hombres, ¿verdad? Pero yo creo que es más común en las mujeres. No me miren así, por favor. Miren, mis hermanas y hermanos. No, entonces me van a bajar de aquí, ¿va? Miren, no es remordimiento. ¿Qué es remordimiento? No es que un perro lo muerda a uno varias veces, ¿verdad? Como dijo el chavo. Entendiendo por remordimiento una inquietud o pesar interno que queda después de ejecutar una mala acción. Muchas veces, mis hermanos, en vez de arrepentimiento, tenemos remordimiento, ¿sí? Nos sentimos mal. Ahora, un ejemplo de esto es Mateo 27:3. Vamos a ver Mateo 27:3. Dice así, fíjense pues. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Si nos damos cuenta, Judas parece que se arrepintió, ¿eh? Pero ¿qué hizo inmediatamente después? Fue y se mató, fue y se ahorcó. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el remordimiento. El remordimiento produce muerte. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿cómo sabemos, mi hermano, si es remordimiento o es arrepentimiento? Si es arrepentimiento, va a haber cambio de forma de vivir, cambio de acciones. Si es remordimiento, vamos a seguir actuando igual. ¿No les ha sucedido a ustedes que de repente viene alguien, o hasta uno lo ha hecho, ¿verdad? Porque honestamente lo hemos hecho también, ¿verdad? Que uno dice, mira, fíjate que fallé en esto, perdóname. Sí, pero es que no debiste haber, sí, pero no me digas nada, no me regañes. Eso no es arrepentimiento, ¿verdad? Ahí hay remordimiento, arrepentimiento no. ¿Sí? Entonces, continuamos. Entonces, no es únicamente un cambio externo, simplemente que nos forcemos a hacer cosas, ¿verdad? Pero dentro de nuestro corazón no hay arrepentimiento. No es ser religioso, entendiendo por religión, mis hermanos, el venir a la iglesia, el hacer actos, el estar en la reunión de oración, sí, pero con una motivación diferente, por cumplir nada más, ¿verdad? No es eso, mis hermanos. No es hacer penitencias, entendiendo por penitencias una serie de ejercicios penosos con que alguien procura la mortificación de sus pasiones y sentidos con el fin de ser gratos a Dios. De acuerdo a las Escrituras, el arrepentimiento ocurre en el corazón del ser humano como resultado de una tristeza que procede de Dios. Es una tristeza, sí, algo que nos contrista, ¿verdad? Pero viene de parte de Dios. Eso produce arrepentimiento. Mientras que también la Biblia señala que hay una tristeza del mundo que produce muerte. Es decir, no conduce a ningún cambio en el corazón y la mente de las personas. O sea, el remordimiento no produce cambio, ¿sí? Produce tristeza, pero es una tristeza que nos lleva a la muerte. O sea, la tristeza del mundo, mis hermanos, nos lleva a la muerte. La tristeza de Dios nos lleva a un arrepentimiento genuino. Entonces, podemos decir, si miramos 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento que no destruye y restaura para vida.
Sí, el arrepentimiento, el que viene de parte de Dios, restaura nuestras vidas, mis hermanos. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y vimos el ejemplo de Judas. Entonces, si nos damos cuenta, ¿por qué Dios insiste tanto, mis hermanos, en que nos tenemos que arrepentir? Tenemos que arrepentirnos de nuestras obras, de nuestra forma de vivir. Las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? En cuanto a las acciones con las que pretendemos agradar a Dios y estar en paz con Él. Si leemos Isaías 64:6, dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. ¿Cómo son nuestras obras? Dice: como trapo de inmundicia. No hay obra que nosotros podamos hacer, mis hermanos, para ganar la vida eterna. Eso solo una obra lo consigue, y es tener fe. Es la obra que Cristo Jesús hizo, ¿sí? Que pagó por nosotros. Mis hermanos, la salvación de Dios, ni, ¿cómo se llama el de Amazon? ¿Ilan qué? ¿Cómo? Besos. No. Miren, ni él podría comprar la salvación. Porque la salvación es tan cara, mi hermano, que no se puede comprar. Por eso es que Dios nos la tiene que regalar. No hay forma que nosotros pudiéramos comprar la salvación. En otras palabras, no hay una obra que nosotros podamos hacer que nos lleve a la salvación. No hay, no existe. Entonces, las obras muertas son todas las acciones que el ser humano hace y que no tiene como fundamento el arrepentimiento que Dios demanda de la fe. De la fe en Dios, la palabra de Dios, así como una correcta relación con Jesús. Entonces, muchas veces, son obras sin valor ante Dios, pues no han sido motivadas por el Espíritu Santo, y quien las hace pretende ser justificado por ellas. Estar bien con Dios, buscando además por medio de ellas alcanzar la salvación de su alma. El arrepentimiento de obras muertas implica reconocer que todas las obras que hicimos o hacemos sin fe en la obra redentora de Jesús en la cruz y sin el conocimiento de la voluntad de Dios revelada en su palabra, no tienen ningún valor para salvación y justificación. Antes, Dios como cristianos debemos esforzarnos en hacer las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Leamos Efesios 2:8-10, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por la fe. No hay obra que nosotros podamos hacer para ser salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis hermanos, las obras no nos salvan. Estamos claros, ¿verdad? Pero las obras dan testimonio de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, no se trata de no hacer obras, ¿verdad? Se trata de que tengamos la claridad por qué hacemos las obras. Dice que Dios las preparó de antemano. Cuando tú ves una persona con necesidad, y te toca el corazón y lo ayudas, es porque Dios ya preparó esa obra de antemano. No es porque tú lo vas a ayudar y wow, qué bueno soy yo, ¿verdad? Sí, sino que es Dios preparó esas obras. Dios preparó obras para que nosotros las podamos hacer, porque a eso nos llamó el Señor. Pero teniendo la claridad, mis hermanos, que nuestro gol es que Cristo Jesús sea glorificado, ¿sí? Que le demos honra y gloria a Dios con las obras que hacemos. Entonces, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a tener un buen matrimonio, ¿para qué? Para glorificar a Dios, ¿sí? Vamos a tener un negocio honesto, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Vamos a ayudar a personas que nosotros podamos ayudar, ¿para qué? Para que Dios reciba la honra y la gloria. Entonces, se dan cuenta, esas obras ya fueron preparadas de antemano por Dios para que las hagamos, pero por ellas no podemos ser salvos, ¿sí? De la única manera que podemos ser salvos es a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, los frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista reconoció la falsedad del arrepentimiento de los fariseos y de los saduceos, porque sus vidas no reflejaban los frutos de un arrepentimiento verdadero. Y si miramos Mateo 3,
7 al 8 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, mis hermanos, ¿se dan cuenta? Ellos venían a bautizarse, pero Juan les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes por qué se están viniendo a bautizar? ¿Saben por qué? Porque realmente ellos lo estaban haciendo solo por cumplir un compromiso. Ellos lo estaban haciendo porque estaba de moda en ese tiempo. Sí, porque toda la gente se estaba yendo a bautizar y ellos dijeron: bueno, pues vamos a bautizar nosotros también, pues va. Pero sí, pero en su corazón ellos no creían realmente que eso funcionara. Entonces es un acto simple y sencillamente, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, definitivamente no le agrada a Dios. La evidencia externa de un cambio interno de corazón. Esas son, una vez más, los frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando nosotros nos hemos arrepentido, vamos a dar frutos. ¿Sí? Son obras, una vez más, las obras no nos salvan, pero las obras dan testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hacer frutos dignos de arrepentimiento implica una comprensión de que todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y no por nuestros propios méritos. Un cambio de estilo de vida y consagración de la misma a Dios. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leer. Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mis hermanos, dice que no nos conformemos y que seamos transformados. Sí, ¿se recuerdan lo que decíamos al principio? No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a lo que está haciendo la gente, no nos conformemos a la presión del mundo, no nos conformemos a la presión de nuestra familia. Mis hermanos, ¿qué dice la palabra? Nosotros eso es lo que tenemos que seguir. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, no importa lo que haga la gente. Mis hermanos, si se enojan conmigo, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? Yo voy a obedecer a Dios. Amén. Entonces, que una vez más es que seamos transformados. Y, mis hermanos, vamos a terminar con esto y luego les voy a poner un ejemplo. La obra del Espíritu Santo. Para que una persona se arrepienta y se vuelva a Dios de todo corazón, es indispensable que el Espíritu Santo obre en su interior, ya que es Él quien lo convence de pecado y de que está muerto en sus delitos y pecados. En otras palabras, mis hermanos, déjenme leer esta última, bueno, todavía faltan unos 3 más, pero vamos a leer esta. Juan 16, 8 al 11 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, mis hermanos, básicamente el único que nos convence de arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, es el Espíritu Santo. Sí. O sea, nosotros por sí solos es muy difícil que nos arrepintamos. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me convertí, mis hermanos, yo a los 20 años ya era un borracho consagrado, ¿verdad? Ya había tratado de dejar de tomar, de fumar y de hacer drogas por varias veces. Y cada vez que paraba volvía peor. Cuando yo acepto al Señor en mi corazón, al día siguiente no vuelvo a tomar una gota de alcohol, no vuelvo a fumar un cigarro y no vuelvo a hacer drogas. Eso es arrepentimiento. Ahora, ¿fue mío? Yo lo vi como un milagro, como que tenía una enfermedad y fui sanado. Hubo un cambio en mi vida, ¿sí? Hoy era un borracho, mañana ya no. Esa es la obra del Espíritu Santo, que nos lleva a un arrepentimiento genuino, donde va a haber cambio en tu vida. Sí, es extraordinario, ¿verdad? Pero ¿cómo llegamos a eso? Necesitamos, una vez más, necesitamos humillarnos, mi hermano.
Necesitamos reconocer que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, que Él es el que nos va a redarguir de pecado y Él es el que nos va a hacer cambiar. Amén. Entonces, miren, para terminar les voy a poner un ejemplo. Y con esto vamos a ir terminando. Dice 3 escrituras más. Lucas 15, 16 y 19. Vamos a ver un ejemplo que la Biblia nos da de arrepentimiento. Creo que todos conocemos esta historia, ¿verdad? Son 2 hijos. Un hijo llega con su padre y le dice: mira, quiero que me des mi herencia. Quiero que me des la parte de mi herencia. Vende lo que tengas, yo no sé, pero yo quiero la parte de mi herencia. Y se me hizo gracioso, ¿verdad? Porque como todos sabemos, ¿verdad?, le dan duro a los millennials, ¿verdad? Y estaba escuchando una persona y dice que, wow, es increíble los millennials, ¿verdad? Qué mentalidad la que tienen, mentalidad empresarial, ¿verdad? Estos jóvenes no quieren ser trabajadores, quieren ser empresarios, quieren ser dueños de negocios. Emprenden un negocio, fracasan, se levantan nuevamente, dice, y emprenden otro negocio. Claro, con el dinero de sus papás, ¿verdad? Pero siguen adelante. Ahora, mis hermanos, es chistoso, ¿verdad? Pero casi eso fue lo que hizo el hijo pródigo, ¿no? Solo que él no lo invirtió. Él dijo: dame la parte de mi herencia. Fíjense, pues, todavía aferrado, ¿verdad? Dame la parte de mi herencia, ¿verdad? O sea, tienes que darme herencia. Agarró el dinero, mis hermanos, y todos conocemos la historia, ¿verdad? Se fue a matárselo. Lo extraordinario de la historia, mi hermano, es que se acaba el dinero. Se acaba hasta el último centavo. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso, ¿verdad? Cuando tenemos dinero y andamos invitando a las personas del mundo y toda la cuestión, todos jijiji, jajaja con uno, ¿verdad? Cuando se acaba, se acabaron los amigos, ¿verdad? Ya no hay quien te diga: ya no tenés, necesitas algo. Miren, esa fue la condición de este joven. Y entonces en el 16 dice, llega hasta este extremo. Alguien lo deja que vaya a apacentar, dice, a los cerdos para darle un trabajo. Y dice, y él deseaba llenar su vientre, el 16, de las algarrobas que comían los cerdos. Yo no sé ustedes, todos los que hemos visto un corral de cerdos, por mucha hambre que yo tenga, yo creo que está muy difícil que me den ganas de comerme lo que los cerdos están comiendo, ¿verdad? Imagínense cuál era la necesidad de este joven. ¿Cuánto tiempo habría pasado sin comer? ¿Cómo estaba, mi hermano? Para que él pensara en que quería comerse eso. Uno le dan ganas de comer algo, ¿verdad? ¿Y en qué piensas? Wow, quiero una hamburguesa, quiero... Pero imagínate, para que uno llegue al punto de decir, wow, siquiera pudiera comerme eso que se están comiendo los cerdos, ¿verdad? Pero ni aún eso le daban. Lo interesante es que muchas veces pensamos, wow, se estaba comiendo las algarrobas. No, no se las estaba comiendo, estaba deseando comérselas, pero no se las comía. Ahora, entonces dice, pero nadie le daba. En el 17, y volviendo en sí, dijo: esta es la obra del Espíritu Santo, mis hermanos. Y volviendo en sí, cuando nosotros volvemos en sí, cuando nosotros pensamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Y volvemos en sí y cambiamos. Fíjense, él volvió en sí y dijo: un momento, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Y miren, continuemos, dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Sí? Volvió en sí. ¿Qué era él en la casa de su papá? Era el niño mimado. Era, ¿verdad?, el hijo de papi. Pero se dan cuenta, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que están comiendo pan y yo no tengo ni qué comer? ¿Se dan cuenta? El volver en sí, el reconocer nuestra situación. Y luego dice: me levantaré e iré, en el 18, a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mis hermanos, ¿se dan cuenta? Ese es un cambio de actitud. Él era el hijo de papi y ahora viene con una actitud humillada a decirle: mira, ya no soy digno de ser tu hijo, ya no soy digno de que me sirvan, ya no soy digno, pero hazme como uno de tus jornaleros, cámbiame, transfórmame. ¿Sí se dan cuenta? Eso es de lo que la Biblia está hablando, de arrepentimiento. Transfórmame, hazme algo diferente. Lo que yo era no sirve.
pero yo me arrepiento de lo que he hecho. Pero fíjense, he pecado contra el cielo, Señor, perdóname, y contra ti, Padre, perdóname. Lo maravilloso, mis hermanos, es que todos conocemos la historia. Y dice que el padre lo vio y corrió a abrazarlo y le trajo un anillo y dijo: no, mi hijo, yo no te voy a hacer como uno de mis jornaleros, sino que tú eres mi hijo. Y te voy a poner en el lugar que tú mereces. Y ese es Dios, mis hermanos. Cuando nosotros estamos pecando y venimos hacia Él, Él no nos va a hacer de menos. Él no te va a poner de menos. Él no te va a rebajar. Pero necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos del pecado que hemos hecho. Si no hay arrepentimiento, mis hermanos, no hay perdón. No hay perdón de Dios. Entonces muchas veces en nuestro matrimonio, mis hermanos, hay situaciones difíciles. En nuestro trabajo, en nuestro negocio, tenemos situaciones difíciles. Necesitamos arrepentirnos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Se está derrumbando nuestro edificio porque no tenemos las bases sólidas. Necesitamos poner bases sólidas. Para eso, mis hermanos, necesitamos regresar al principio. ¿Cuál es el principio? Arrepentirnos y aceptar el don de Dios. Aceptar el perdón de Dios. ¿Sí? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Ya no está aquello de, sí, pero no me vas a regañar. No, eso no es arrepentimiento, mi hermano. Entonces, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos, mis hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos en qué necesitamos arrepentirnos? ¿En qué área de nuestra vida necesitamos arrepentirnos? Miren, tercera de Juan 1 y 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿En qué dice Dios que desea que seamos prosperados? En todo, mi hermano. Dios desea que tú seas prosperado en todo. ¿Sí? Prosperado en todo. Ahora, ¿cómo sabemos en qué parte necesitamos arrepentirnos? Donde no hay prosperidad en nuestra vida. En tu matrimonio hay problemas, de no te has arrepentido. En tu negocio hay problemas, de no te has arrepentido. En donde no hay prosperidad, necesitamos arrepentirnos. ¿Sí nos damos cuenta? Necesitamos arrepentirnos. Entonces, lo que sucede, mis hermanos, muchas veces es que yo creo que nos sucede mucho en los matrimonios, ¿verdad? Yo quiero que mi esposa se arrepienta. Sí. Yo quiero que mi esposo se arrepienta. Mis hermanos, muchas veces las hermanas vienen a la iglesia y están orando para que su esposo venga, para que su esposo venga, para que su esposo venga. Por fin viene, ¿verdad? Y, sí, ingrato, por fin veniste, ¿verdad? Y toda la cuestión. Sí, Dios tocó al esposo, pero ella no se ha arrepentido. ¿Sí se dan cuenta? Mis hermanos, tenemos que arrepentirnos de lo que nosotros tenemos que arrepentirnos. El esposo. Muchas veces, ¿verdad, mi hermano? Dicen, ya se quejan de la esposa, dicen, ya no tengo ayuda idónea, sino ayuda demonia, ¿verdad? Pues tal vez nosotros la hemos hecho así, ¿verdad? Algo hicimos para que ya no sea idónea, sino demonia, ¿verdad? Entonces, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos, mis hermanos. Entonces, una vez más, necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es el arrepentimiento? Yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Le pongo por ejemplo el matrimonio, porque fíjense, mis hermanos, yo creo que si Dios va a edificar nuestra casa, yo creo que el primer nivel va a estar conformado de nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Y de ahí el Señor va a seguir construyendo otro nivel y otro nivel. Entonces es importante, mis hermanos. Sí, muchas veces, mis hermanos, lo que les decía, a veces hay situaciones difíciles en el matrimonio, ¿verdad? A veces hay traiciones. ¿Y qué dice la esposa? No, hombre, es que, ¿cómo? Yo tengo que trabajar en mi matrimonio si el ingrato que falló fue este, ¿verdad? Hasta bíblicos nos ponemos ahí, hasta nos sabemos la Biblia, falló al pacto que tenía, ¿verdad? Y toda la cuestión. Sí, pero cuentan su parte, no cuentan lo que ellas no hicieron, ¿verdad? Tal vez tienes que saber cuántos meses o años de que te duele la cabeza, mi hermano. Entonces, si te duele la cabeza, tómate una aspirina, ¿no? O Tylenol es bueno. O sea, mis hermanos, lo que quiero decir, mis hermanos, es que tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando hay problemas en el matrimonio, no es uno, son dos.
El problema es de dos. Dios dijo y serán una sola carne. Si hay problemas es cuestión de dos. Muchas veces venimos a la iglesia, mis hermanos, porque queremos que nuestros hijos se conviertan, que nuestros hijos cambien, ¿verdad? Pero yo no quiero cambiar, pero yo sigo siendo igual. Sí. Entonces, mis hermanos, una vez más, jovencitos, una vez más, tenemos que cada uno ver qué es lo que tenemos que hacer. Recuérdense de la actitud del hijo pródigo. Ya no soy digno de que me llames tu hijo, conviérteme en algo diferente. Muchas veces nosotros pensamos, mis hermanos, que el humillarnos es algo malo, y no es malo. Dios dice que al que se humilla, Él lo va a exaltar. Cuando yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, perdóname, yo he fallado, Señor, te he fallado, perdóname. El que declare su pecado prosperará. El que no lo declare, lo tenga calladito ahí adentro, con remordimiento, no va a prosperar. ¿Qué es lo que sucede? Como iglesia, mis hermanos, muchas veces estamos lidiando con remordimiento, no con arrepentimiento. Y Dios lo que te está pidiendo es que te arrepientas. Entonces, les decía, ¿cómo sabemos, mis hermanos, que necesitamos arrepentirnos? Porque no hay prosperidad en esa área, ¿verdad? Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado, para terminar, mis hermanos, no los voy a cansar más. Miren, muchas veces nosotros hacemos obras, ¿verdad? Y no nos va igual que a otro. Pero ¿cómo? Si yo hice la obra y no. Hablábamos en Iglesia en el Hogar, a nosotros nos tocó darle seguimiento a una pareja y les habla al final de la situación, no era esa, pero al final hablamos de los diezmos. Y entonces ellos nos decían, pero Estuardo, es que no nos alcanza. Mira, las cuentas no nos alcanza. No podemos diezmar. Si hasta tenemos que prestar a veces para terminar de pagar lo que tenemos que pagar. Los gastos, la luz, el agua. Y les decimos, bueno, tenemos que entender, ¿verdad? No tenemos porque no diezmamos. No es que no diezmamos porque no tenemos, es al revés. Entonces, fíjense que la pareja lo creyó y dijeron, ok, está bien, nos vamos a esforzar. Miren, mis hermanos, esto es real. En menos de un año nos hablaron y nos dijeron, miren, muchas gracias, les queremos agradecer por el consejo. ¿Qué pasó? Fíjense que acabamos de comprar otra casa. Pues si no tenía ni para pagar los biles y ahora compraron otra casa, ¿cómo? Pero hay otras personas que pasan años diezmando a mis hermanos y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque unos reciben una cosa y otros reciben otra. Y yo creo que es importante saberlo, no porque, yo quiero hacer las cosas correctamente, no. Entonces, ¿por qué? ¿Quieren saber por qué? Vámonos a la última escritura que vamos a ver y es Mateo 6, 1 al 4. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. ¿Cuál es el problema, mi hermano? Es la motivación con que hacemos las cosas. Sí. Si se dan cuenta, aquí nos está hablando de dos personas. Las dos dieron ofrenda, pero una recibió. Miren, entendamos esto, y esto es un principio. Dios no se queda con nada. ¿Sí? Dios va a dar, dice, a cada uno conforme a lo que ha sembrado. Entonces aquí tenemos un ejemplo de dos personas. Uno dio enfrente de los hombres para que los hombres lo vean. Recibió la gloria de los hombres. O sea, Dios no se quedó con nada. Él lo que quería era la gloria, pues ya la tuvo. Sí, que digan, bravo, qué bárbaro, qué ofrenda, qué barbaridad. Te aplaudo, hermano. Sí, ya lo recibió. El que lo hace de la manera correcta, mi hermano. O sea, estamos hablando de obras dignas de arrepentimiento. El que lo hace por agradar a Dios, Dios te va a dar su recompensa. Sí, entonces, mis hermanos, muchas veces, aún en la iglesia, quiero que la iglesia se llene, quiero que se llene de gente. ¿Para qué? Para que digan, qué bárbaro, si soy yo Estuardo, no, qué bárbaro, miren qué iglesia la que tiene. O para que Dios sea glorificado.
Sí, sí se dan cuenta. La motivación, mi hermano, la motivación. Yo platicaba con mi esposa, ¿verdad? Y le decía, yo espero que los que estén casados me entiendan. Le decía, mami, yo te invito a comer, te llevo esto, te doy esto, pero yo siento que como que no eres muy agradecida, ¿no? O sea, yo no veo agradecimiento. Y entonces me dice ella, a veces ni gracias, ¿no? ¿Saben? ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es el error? Yo lo estoy haciendo para agradarla a ella. Cuando yo lo hago, ¿quién me manda a que sea un buen esposo? A que la honre, a que la invite, a que le compre lo que ella necesita, a que la cuide. ¿Quién me lo manda? Dios. Cuando yo lo hago por agradar a Dios, pues si ella me dice gracias o no, ¿y a mí qué? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La motivación. Muchas veces hacemos las cosas, ¿verdad, mis hermanos? Y esperamos algo a cambio. Entonces no recibimos de parte de Dios. Pero cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, mi hermano, cuando nosotros en nuestro corazón está el agradar a Dios, vamos a recibir nuestra recompensa de parte de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con la motivación con la cual hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Los de la alabanza, ¿verdad, mis hermanos? ¿Por qué cantan? ¿Porque quieren agradar a Dios o porque quieren hacer un show? ¿O que quieren verse bien, verdad? Quieren que se oiga su voz, quieren que se… Bueno, si es eso, van a recibir lo de los hombres. Pero si es agradar a Dios, mis hermanos, Dios los va a bendecir. Dios les va a dar su recompensa. Y así con todo, mis hermanos, Midia, con Ujieres, mis hermanos, todo lo que hacemos. ¿Por qué? Recuérdense de una cosa, ¿para qué quiere Dios limpiarnos? ¿Para qué quiere Dios que nos arrepintamos? ¿Para qué quiere Dios que seamos santos? Para que le sirvamos. Para eso quiere Dios. Nosotros queremos que nos dé todo lo demás, pero yo no le quiero servir. No funciona así, mis hermanos. No entendemos. Necesitamos lechita todavía. Hasta una tupachita necesitas, ¿verdad? Porque no entendemos entonces de qué se trata el cristianismo, de qué se trata la palabra de Dios. Una vez más, mis hermanos, necesitamos entender los fundamentos y tenerlos firmes en nuestra vida. Entonces, este es un fundamento, mis hermanos. Necesitamos entender, tenerlo clarísimo, ¿verdad, mis hermanos? Podérselo explicar a los demás, compartirlo, para que tengamos un cimiento sólido en nuestra vida, mis hermanos. Y Dios quiere construir grandes cosas en tu vida. Se dan cuenta que la Biblia está llena de ejemplos donde Dios nos compara con edificios. Dios quiere construir en nuestra vida. Dios quiere agregar otro nivel en tu vida. Dios quiere agregar más en tu vida. ¿Qué es lo que dijo? Que yo quiero que seas prosperado en todo. Ese es el deseo de Dios. Entonces les decía, una vez más, para terminar, si tienes áreas en tu vida donde no estás siendo prosperado, tienes que arrepentirte. Algo no estás haciendo bien en esa área. Amén, mis hermanos. Y miren, con esto vamos a terminar. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y quiero pedirles que cierren sus ojos. Tenemos la bendición hoy de que vamos a tener la Santa Cena. La vamos a hacer ahorita al final porque yo creo que es importante, mis hermanos, de que nosotros reconozcamos, de que nosotros le pidamos al Espíritu Santo de Dios. Y ahora quisiera que todos los que estamos acá cerremos nuestros ojos, por favor, mis hermanos. Yo quisiera que cada uno de nosotros le pida al Espíritu Santo que te muestre en qué área en tu vida tienes que arrepentirte, en qué área en tu vida no estás próspero, en qué área de tu vida necesitas arrepentirte, mi hermano. Y una vez más, lo que te decía, en el mundo, mis hermanos, el humillarnos es malo. Para Dios no. Dios dice que el que se humilla será exaltado. Entonces, mis hermanos, yo quiero preguntarte, ¿habrá algo de lo que tengas que arrepentirte? Puedo ver tu mano arriba, puedo ver tu mano levantada. ¿Crees que hay algo en lo que tengas que arrepentirte? El Espíritu Santo de Dios te está mostrando algo en lo que tengas que arrepentirte. Entonces te voy a pedir que te vengas, ábrete paso, vente para acá al frente. ¿Por qué? Pasemos aquí al frente, mis hermanos. Vamos a juntarnos aprovechando los que estamos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad, mis hermanos? De que si yo me avergüenzo de Dios, mis hermanos, Él también se va a avergonzar de mí.
Yo no quiero que Dios se avergüence de mí, mis hermanos. Para mí es una bendición, es un privilegio ser un hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a participar de la Santa Cena, pero creo que es un buen momento, mis hermanos, para que nosotros, como lo hacemos todas las veces, pero esta vez, mis hermanos, que lo podamos hacer con el entendimiento de que necesitamos al Espíritu Santo. Así que por favor, cerremos nuestros ojos. Concéntrate, mi hermano, olvídate de lo que está pasando aquí. Piensa tú y tu Dios, tú y tu Dios. Dios quiere prosperarte en todo. En esa área donde estás teniendo problemas, Dios te quiere prosperar. Dios quiere que tú seas próspero. ¿De qué necesitas arrepentirte? Ponlo en las manos del Señor. Pídele al Señor que te perdone. Pídele al Espíritu Santo que haya un arrepentimiento genuino en tu corazón. Que el día de mañana seas una persona diferente. Que no vayas a ser la misma persona que está aquí hoy, sino que seas una persona diferente. Recuérdate, así como Jesús convirtió el agua en vino. Si hoy tú eres agua, mi hermano, cuando salgas después de esto vas a ser vino. Vas a ser el vino, ese vino derramado del Espíritu Santo. Vas a hacer algo diferente. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por lo maravilloso que eres, Señor. Recibimos tu palabra, Señor. Recibimos, Señor, esa palabra que nos envías, Padre Celestial. Y Señor, nosotros queremos pedirte, Señor, que redargullas nuestra vida, Padre Celestial. Para vida, Señor, que nos contristes, que haya una tristeza, pero que viene de lo alto, Señor. Solo tú das ese arrepentimiento, Padre bendito. Y Señor, nosotros lo que hacemos al venir aquí al frente, Señor, es presentarnos delante de ti, Señor. Humillarnos delante de ti, Padre Celestial. Reconocer que te necesitamos hasta en esto, Señor. Porque aún mi corazón me engaña, Señor, y me dice, no, tú estás bien, no hay problema, no te preocupes. Pero queremos reconocer delante de ti, Señor, que necesitamos arrepentirnos, Señor. Pero un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino, no remordimiento, Señor. No que nos sintamos mal, Padre Celestial, sino un arrepentimiento genuino, Padre bendito. Señor, nosotros te pedimos que nos limpies. Señor, yo te pido perdón, Señor, por mis pecados, porque yo necesito arrepentirme, Padre Celestial. Señor, y yo me pongo enfrente de este pueblo, Padre bendito, y te pido, Señor, que perdones los pecados de tus hijos, Señor. Todos y cada uno, Padre Celestial, Señor. Sabemos que tu sangre es poderosa para limpiar todo pecado, Señor. Que no hay pecado que tu sangre no pueda perdonar, Señor. Puedes perdonar, Señor, al que se robó 5 centavos como al que asesinó a alguien, Padre bendito. Y Señor, no hay pecado que tú no puedas perdonar. Así que venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos cambies, Señor, como ese hijo pródigo, Señor. Ya no soy digno de ser tu hijo, Señor. Cámbiame, transfórmame, hazme como uno de tus jornaleros, Señor. Que haya un arrepentimiento genuino, Señor. Que haya un cambio de actitud, Señor. Que hayan frutos de arrepentimiento, Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está haciendo la obra, Padre Celestial. Señor, te pedimos que con tu sangre preciosa nos limpies a todos, Señor. Recibimos tu perdón, Padre Celestial. Recibimos tu perdón, Señor. Y te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.